Hola, bienvenidos al primer taller de HitsCAD, Introducción al Diseño en 3D. Mi nombre es Rocío Bermúdez. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre este software. HitsCAD es una aplicación de dibujo asistido por computadora, también llamado CAD, que tiene una interfaz gráfica simple que facilita su uso. Es una aplicación de código abierto y gratuita. Permite realizar sólidos predeterminados como esferas, cilindros, cubos y conos, dibujar geometrías de construcción en 2 dimensiones como líneas, elipses y arcos. Además, también permite crear sólidos a partir de esos dibujos en 2 dimensiones por medio de la extrusión. También realiza sólidos de transición entre los bocetos y permite realizar operaciones booleanas de sólidos. También posee varios formatos de archivos como los ahí indicados: IGS, STEP y STL. Una vez instalado el programa, se va a tener una ventana principal en la cual se va a tener en la parte central el área de dibujo, en la parte superior la barra de herramientas y en el costado izquierdo se van a tener una serie de ventanas con las que se pueden ver los objetos que se han construido, algunas opciones de dibujo, una ventanita que permite cambiar las propiedades de los sólidos que se van a agregar y en otra donde se pueden ver las propiedades que ya tienen los dibujos realizados. Ahora, para ver un poco más en detalle la barra de herramientas, en estos tenemos los primeros 3, que son los de edición de archivos, que se pueden ver en varios software, que son el de crear un nuevo documento, abrir un documento existente o salvar el documento, guardar el documento que se está editando. También posee herramientas para lo que sería la edición de los objetos o dibujos realizados, que también tiene la opción de cortar, copiar o pegar un dibujo o un objeto que se tenga en el área de trabajo. También tiene la herramienta para seleccionar. Con esta herramienta se puede seleccionar un objeto dibujado, o también si se está realizando una acción y quiere salirse de ese comando, se escoge la herramienta de seleccionar. Luego se tiene las herramientas de dibujo propiamente, que en este caso se pueden ver algunas de ellas, como sería dibujar un óvalo, construir un círculo desde el centro, unir 3 puntos con líneas, agregar las dimensiones del dibujo y copiar y rotar un objeto. Luego se encuentran las herramientas de vista. En este caso, las que se pueden observar es para ajustar la vista a los extremos del dibujo, que eso reduce el entorno de trabajo a solo el espacio donde se encuentra el dibujo. En esta otra opción se puede escoger la vista posterior del dibujo o vista inferior. Y también esta herramienta permite rotar la vista de manera manual. También se tienen las opciones para configurar los sólidos, que sería en este caso construir un cubo, extruir en 3 dimensiones, un dibujo en 2 dimensiones, cortar un sólido en otro y realizar un corte curvo en una esquina. Para ver las herramientas de una manera más detallada, ahora se van a exponer las pestañas que trae el programa en la parte superior. En este caso, nuevamente se pueden ver las opciones para la creación y el uso de archivos. Luego se pueden ver las opciones de impresión de dibujos en formato PDF. También presenta opciones para abrir archivos recientes o importar
documentos en formatos compatibles con el software. También se tienen opciones para buscar información sobre este software y poder descargar o conectar con librerías disponibles para él. También presenta opciones para guardar y una herramienta para salir del programa. Con respecto a las herramientas de edición, nuevamente se tiene la herramienta de cortar, copiar, pegar, borrar y seleccionar objetos dibujados, como los sólidos o los dibujos en 2 dimensiones que se realizan en el espacio de trabajo. Luego se tienen las opciones de vista, que estas permiten acercar o ajustar el entorno de dibujo. Luego se tienen opciones de las vistas en 2D y 3D, que en este caso se puede seleccionar si se quiere ver la parte frontal, trasera, superior o inferior del dibujo. También permite una vista isométrica en 3 dimensiones. Finalmente, también en esta pestaña vienen las opciones para ajustar la vista deseada, que se puede mover en un ángulo, se puede rotar, etcétera. Se puede ver en pantalla completa, etcétera. Trae un poco más de opciones. Y finalmente una opción para redibujar un objeto eliminado. Con respecto a las geometrías, se puede ver que trae opciones para dibujar un bosquejo, para dibujar elipses, para dibujar líneas infinitas, para dibujar puntos o para unir más puntos, 3 o más puntos con líneas. También permite agregar texto o las dimensiones del dibujo realizado. Con respecto a las herramientas de sólidos, estas son los sólidos predeterminados que trae el programa, que incluyen esferas, cubos, cilindros o conos. Luego están las herramientas para extruir los dibujos en 2D para que se conviertan en sólidos en 3 dimensiones. En este caso se puede hacer uniendo 2 sólidos en 2 bocetos en 2 dimensiones para construir un sólido. También está la extrusión de un boceto o un sólido por revolución. También, lo que se ve en esta parte inferior son las operaciones booleanas, que esto permite cortar un sólido con otro, unir 2 sólidos o dejar solo el área común o la intersección entre 2 sólidos. También tiene las herramientas de corte, que eso permite hacer una esquina curva o plana. También, también este programa tiene opciones para configurar el origen desde el que se va a dibujar. En este caso está la opción para escoger el origen en un sistema coordenado con 3 puntos, o también permite escoger el origen desde un solo punto. Luego vienen lo que serían las herramientas de transformación, que en este caso tiene opciones para mover o copiar un objeto que se desea trasladar a otro sitio. También presenta opciones para rotar un objeto, ya sea de un lugar a otro o para crear una copia del original en otro lugar. Luego están las herramientas para rotar en 3 dimensiones, que esto también permite mover un objeto construido o copiarlo en otro sitio. También tiene opciones para reflejar objetos y también permite escalar un objeto para hacerlo ya sea más grande o más pequeño. Finalmente se tienen las opciones de ventanas, que en estas se pueden activar o desactivar las distintas ventanas que presenta el programa. Se puede configurar también el entorno de dibujo, ya sea para devolverlo a su estado original o también para mover lo que serían las barras de herramientas. Ahora, para repasar un poco de esas herramientas
mencionadas, se va a realizar una actividad práctica, que en este caso sería cómo realizar un gato en HitSCAD. Para esto ahora vamos a abrir lo que sería la ventana principal del programa. Y como primer paso, vamos a guardar el documento. Eso es lo más importante porque para tener un respaldo del trabajo realizado. En este caso le vamos a poner gato en HitSCAD. Entonces, como primer paso, se va a seleccionar una geometría para construir una elipse desde el centro, bueno, un círculo desde el centro. En este caso vamos a seleccionar el origen del sistema coordenado y vamos a seleccionar el tamaño del círculo deseado. Luego, en la herramienta de bocetos, vamos a seleccionar la herramienta para construir un boceto y con ayuda de estas líneas de cuadrícula podemos construir el triángulo. Puede ser, por ejemplo, desde acá, sube hasta acá, baja hasta este punto y luego se une al punto de origen. Es importante mencionar que esta interfaz, al ser simple, también ayuda a localizar las líneas en el lugar que se desea, como es este caso, que se marca el origen de la línea anterior para facilitar la construcción de geometrías. Ahora, para salir de esta herramienta, se puede seleccionar aquí esta flechita y ya saldríamos de ese comando. Ahora vamos a construir otra línea, igual desde el origen, esta vez en línea recta. Ven que el software también facilita lo que sería construir líneas rectas. Se ven de una manera un poco más clara. Entonces vamos a hacer una línea vertical. Seleccionamos otra vez la flechita. Seleccionar primero el objeto que se desea reflejar, luego la herramienta para reflejar y ella misma nos indica que ahora debemos seleccionar la línea sobre la que se desea reflejar ese objeto. Entonces seleccionamos esta y de esa manera podemos ver cómo aparece en la parte derecha el objeto que se refleja. Ahora, bueno, salimos de la operación, ¿verdad? Si se desea, se puede mover cualquiera de esos. Se puede borrar esta línea que ya no vamos a ocupar. Y ahora, el siguiente paso sería convertir este dibujo simple de un gato en 3D. Para eso se selecciona esta primera geometría. Bueno, en este caso cambiamos a esta vista para poder apreciar cómo se forma el sólido. Ahora vamos a seleccionar el círculo. Vamos en la herramienta de extruir. Aquí en la ventana de input podemos elegir la
la altura a la que se desea hacer el sólido. Y luego le damos, bueno, seleccionamos el check verde. Acá también podemos activar la ventana de objetos y colocarla acá. Que en esta ventana de objetos se puede seleccionar un poco más fácil los diferentes objetos realizados. Por ejemplo, ese que está detrás del círculo se puede seleccionar más fácilmente desde aquí. Y otra vez seleccionamos la herramienta de extruir y le damos en aceptar. De la misma manera, o el siguiente dibujo lo podemos seleccionar desde acá. Vamos en la herramienta de extruir y aceptar. En este caso, bueno, se puede observar las líneas de división de los tres objetos. Estos objetos se pueden mover de manera individual. Si cambiamos de vista, por ejemplo desde acá, podemos bajarlo, podemos subirlo de nuevo. Estos objetos están separados. Entonces, por esto se podría podrían sumar, bueno, se pueden mover un poco también, como se desee que se vean las orejitas del gato. Y lo que se puede realizar para que este sea, bueno, deje de estar separado y se haga una sola pieza, es seleccionar los sólidos extruidos y seleccionar la operación booleana de fusionar o sumar sólidos. Ahora ven que el objeto es un único sólido que ya se mueve de manera conjunta. Ahora está compuesto por los demás y ahora se mueve solo este objeto. Y de esta manera finalizamos lo que sería esta actividad práctica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo taller. Muchas gracias.